Vamos a iniciar el proceso de aprender a programar en ensamblador. Para ello, lo primero que tenemos que ver es el conjunto de instrucciones con las que cuenta el procesador que vamos a utilizar. Cuando vimos la clase de historia hablamos el teorema de von Neumann y este nos decía que una computadora, para ser una computadora, tenía que tener 5 cosas. Una unidad lógico-aritmética, que básicamente se llamaba unidad de cálculo, una unidad de control, un medio de entrada, un medio de salida y una memoria para almacenar los datos y las instrucciones. Ahora bien, hemos escuchado dos términos, microprocesador y microcontrolador. ¿Qué diferencia hay entre un microprocesador y un microcontrolador? Básicamente un microprocesador tiene parte de esos componentes que nos hablaba el teorema de von Neumann. Entre ellos va a tener una unidad de control, va a tener una unidad de cálculo, una unidad lógico-aritmética, va a tener parte del almacenamiento que vamos a llamar registros, y todo eso está en un único encapsulado y a eso llamamos microprocesador. Ahora, para formar una computadora tenemos una interfaz que básicamente son los buses, bus de direcciones, bus de datos, bus de control. Esto los vamos a ver con más detalle más adelante. Y estos buses nos sirven para comunicarnos con el medio exterior. Ahora bien, ¿qué nos decía von Neumann que le hace falta a esto para hacer una computadora? Pues le hace falta una memoria. Los registros son como una memoria, pero es muy pequeñita todavía. Entonces le hace falta una memoria y le hace falta entradas y salidas. En el caso de un microcontrolador, a diferencia de un microprocesador, tiene otras cosas dentro. Entonces, igual que un microprocesador, tiene la unidad de control, la unidad lógico-aritmética, tiene registros, pero además tiene puertos de entrada y salida, tiene periféricos como contadores, temporizadores, módulos de PWM, N cantidad de periféricos más, y luego también dentro tiene la memoria. Entonces todo esto está dentro de un mismo circuito integrado. Entonces un microcontrolador tiene por dentro en un mismo circuito integrado un microprocesador y además tiene periféricos, además tiene memoria, todo en un mismo circuito integrado. Ahora, con la arquitectura que sea, se puede hacer microcontroladores o se pueden hacer microprocesadores. A nosotros nos va a interesar en esta parte del curso hablar de microprocesadores y en particular vamos a hablar del microprocesador MIPS. Para ello vamos a ver y vamos a conocer su lenguaje. Entonces existe una famosa frase de Carlos V que decía: le hablo en español a Dios, en italiano a las mujeres, en francés a los hombres y en alemán a mi caballo. Esto pues básicamente es que dependiendo de la situación vamos a utilizar un lenguaje u otro. Ahora nosotros vamos a aprender un lenguaje de programación. Vamos a aprender a hablarle directamente al microprocesador. Entonces, justamente las instrucciones van a ser las palabras de ese lenguaje que vamos a hablar. Y todo el vocabulario que tenemos en ese lenguaje es llamado conjunto de instrucciones. Ahora, son muy diferentes los lenguajes de programación de diferentes arquitecturas. Es decir, si yo quiero programar en x86, en MIPS, como lo vamos a ver aquí, en ARM, en RISC-V o en cualquier otra arquitectura, son diferentes. Tengo que dedicar muchísimo tiempo. Pues no. Lo que pasa es que los lenguajes son muy similares entre sí. Entonces, cuando hablamos de lenguajes de ensamblador, realmente vamos a hablar más como de dialectos y no tanto de lenguajes. Entonces es como que nosotros que hablamos castellano, pues vayamos a España, a Colombia, a Venezuela, a Cuba, pues vamos a entender realmente lo que nos dicen. Tal vez alguna palabra no, tendremos que hacer algunos ajustes, pero normalmente vamos a entenderlo todo. Entonces, pasar de un lenguaje de programación a otro
de una arquitectura a otra es muy sencillo. Hablando de lenguajes de programación de bajo nivel de ensamblador. Ahora, cuando nosotros hablamos de lenguajes de ensamblador, pues básicamente estos van a estar relacionados con una arquitectura y hablamos de la arquitectura del conjunto de instrucciones y esto se conoce por sus siglas en inglés como ISA. Entonces, esto es como la firma del procesador. Cada ISA, cada arquitectura de conjunto de instrucciones va a definir una familia. Entonces ahí es donde hablamos de Intel x86, cuando hablamos de Sun Spark, cuando hablamos de ARM, cuando hablamos de MIPS, cuando hablamos de diferentes arquitecturas. Y ahora, ¿qué es este lenguaje? ¿Qué es esta ISA? Pues básicamente la ISA va a ser la interfaz entre el usuario, entre el programador y el microprocesador. El programador no tiene necesariamente que conocer cómo está hecho por dentro del microprocesador, sino simplemente utilizarlo. Entonces, una ISA va a contener el conjunto de instrucciones, cada una de ellas, va a tener las reglas para utilizar estas instrucciones. Estas reglas van a estar formadas por un mnemotécnico que básicamente va a ser una reducción del significado de la instrucción. Va a tener una funcionalidad que va a ser qué hace esa instrucción. Va a tener modos de direccionamiento. Normalmente las instrucciones van a realizar algo, entonces van a relacionarse con la memoria, con registros, con otros componentes del procesador, por lo tanto vamos a hablar de modos de direccionamiento. Y además la ISA va a tener la codificación de las instrucciones. Más adelante vamos a hablar que esas instrucciones que vamos a escribir con palabras, luego las vamos a escribir con números, con unos y ceros, porque al final todo va a estar codificado en binario. Entonces, ¿cómo pasar de ese mnemotécnico a unos y ceros? Pues también lo incluye la ISA. Básicamente es una codificación de esas instrucciones. Y ahora decimos que la ISA es una forma de abstracción. ¿Por qué? Porque básicamente oculta todos los detalles de cómo está hecho el procesador al programador. Al programador únicamente le interesa programar el procesador para resolver alguna tarea y eso lo va a hacer a través del lenguaje ensamblador. Ahora, ¿cómo se hace una ISA? ¿Cómo se hace una arquitectura? Pues habitualmente existen dos filosofías. Una filosofía que llamaremos CISC y una filosofía que llamaremos RISC. Entonces, la filosofía CISC, que CISC viene de el inglés Complex Instruction Set Computer y RISC viene de Reduced Instruction Set Computer, pues básicamente uno es complejo y el otro reducido. ¿Cuál es la idea de esto? Pues básicamente la filosofía CISC va a dar énfasis al hardware. Entonces la idea es que vamos a tener muchas instrucciones complejas que van a ser funciones complejas. O sea, no vamos a tener instrucciones solo de suma, resta, sino que vamos a tener instrucciones de varios tipos de multiplicaciones, varios tipos de divisiones, incluso podemos hablar de cálculo de matrices, instrucciones mucho más complejas. Vamos a hablar que se trata de una arquitectura memoria-memoria. Entonces, normalmente vamos a tener instrucciones de load, instrucciones de carga, instrucciones de store que van a recoger cosas de la memoria y almacenarlas en la memoria. Y la mayoría de instrucciones pues van a operar directamente sobre cosas que están en la memoria. Vamos a hablar también de que los programas, los códigos van a ser pequeños, ¿okay? Pero van a tardar muchos ciclos por segundo. ¿Por qué? Porque estas instrucciones van a ser complejas. Entonces, pocas instrucciones ya van a realizar una funcionalidad grande. Y a la hora de hacer la implementación en hardware de esto, pues se va a contar con un presupuesto de espacio, de área, que básicamente es traducirlo a transistores. Y
en la mayor parte de los transistores en la filosofía CISC se va a utilizar para almacenar estas instrucciones que se van a hacer, estas instrucciones complejas. Ahora, ¿qué pasa con la filosofía RISC? Pues va a ser énfasis en el software. Entonces, la idea es que vamos a tener muy pocas instrucciones. Instrucciones sencillas, muy simples, que van a durar en general solo un ciclo de reloj. Las instrucciones de CISC pues son complejas y van a tardar múltiples ciclos. Luego vamos a hablar de una arquitectura no de memoria a memoria, sino de registro a registro. Entonces las instrucciones load y store son instrucciones independientes. Las vamos a utilizar para leer de memoria, pero todas las instrucciones de funcionalidad de suma, resta, multiplicación van a operar directamente sobre registros únicamente, no con cosas directamente de memoria, sino si yo quiero algo de memoria, primero lo tengo que llevar a un registro. Vamos a hablar de que el código va a ser más grande. ¿Por qué? Porque tenemos pocas instrucciones. Entonces, vamos a tener que utilizar muchas instrucciones para realizar una funcionalidad. Y en este caso, dado que tenemos pocas instrucciones, el área, los transistores no van a ser utilizados para almacenar instrucciones, sino que los transistores van a ser utilizados para generar medios de almacenamiento, memorias, cachés, registros. Ahora, básicamente nos podemos poner a pensar cuál filosofía es mejor. Y básicamente por mucho tiempo pues la gente ha pensado cuál filosofía es mejor y a partir de eso pues ha empezado a hacer procesadores. Pues, por ejemplo, Intel originalmente se casó con la filosofía CISC y justamente eso se llama las esposas de oro de Intel. Entonces las esposas como las que usan los policías de oro de Intel. ¿Por qué de oro? Pues porque básicamente ellos han soportado las arquitecturas de toda la historia desde que han empezado y entonces códigos antiguos son capaces de ejecutarse en procesadores nuevos. Entonces han dado ese soporte hacia atrás y ese soporte pues básicamente es bastante difícil de hacer. O sea, digamos, hace muchos años cuando empezaron a hacer procesadores pues no se sabía todas las cosas que se saben ahora, las nuevas técnicas, cómo gestionar la memoria de una forma eficiente, cómo hacer nuevas instrucciones. Eso no se sabía, entonces pues justamente se llama las esposas de oro porque están atados a esa arquitectura que plantearon hace tiempo. Los procesadores nuevos, pues más bien siguen una filosofía RISC. Entonces, el procesador que vamos a ver, que es el MIPS, pues sigue una filosofía RISC. Los ARM, que son básicamente casi que cualquier teléfono celular, tableta y demás, pues dentro va a tener un procesador ARM. RISC-V, que es una arquitectura nueva que se le está tratando de dar mucha publicidad para que se utilice porque es abierta, no está sujeta a licencias, pues también es una arquitectura RISC. Y los procesadores nuevos de Intel se dice que son CISC por fuera y RISC por dentro. ¿Eso qué quiere decir? Que se le da soporte a todas las instrucciones CISC, pero por dentro son RISC. Entonces esas instrucciones complejas dentro del procesador se van a descomponer en instrucciones más simples, instrucciones de tipo RISC. Por eso se dice que son CISC por fuera, RISC por dentro. Ahora bien, hablemos de la arquitectura MIPS. Pues justamente una arquitectura nos va a dar, o a partir de ella vamos a poder calcular tiempos de ejecución porque vamos a saber las instrucciones para un programa, vamos a saber los ciclos que tardan las instrucciones y a partir de la frecuencia de reloj, pues vamos a poder determinar el tiempo de ejecución, vamos a poder determinar rendimiento. Ahora, MIPS, pues justamente como ya les dije, es una implementación de una arquitectura, de una filosofía RISC. Está diseñada esta arquitectura para ser utilizada con lenguajes de programación de alto nivel. Entonces, pues, lenguaje C, por ejemplo, puede soportar fácilmente esta arquitectura y hay compiladores de C,
de C++ para MIPS. Ahora, la idea también es que esta arquitectura va a permitirnos la ejecución paralela. Entonces vamos a poder tener varios cores, va a poder hacer un balance del trabajo. Se dice que es una máquina load store. Entonces, nuevamente vamos a cualquier operación que queramos hacer, se tiene que llevar a la memoria. Tenemos un conjunto de registros bastante grande y entonces esos registros, ahorita vamos a hablar de ellos, están dentro del procesador y justamente pues van a ser muy rápidos y son varios, son muchos y entonces permite minimizar el tiempo de acceso a memoria, que la memoria en general pues va a ser más lenta que los registros que están hechos con la misma tecnología que el procesador. Y luego pues vamos a hablar que el ancho de las instrucciones en este caso va a ser de 32 bits. Vamos a hablar que es un procesador de 32 bits. Y básicamente la decodificación de estas instrucciones pues va a ser muy sencilla y eso lo vamos a ver en el módulo siguiente. Cuando hagamos el procesador por dentro pues vamos a ver que implementar este conjunto de instrucciones es muy sencillo y que la decodificación de estas instrucciones es bastante sencillo. Ahora, vamos a hablar de la arquitectura MIPS. Pues aquí tenemos dos cosas y vamos a tomar un tiempo para verlas en detalle. Primero, a la izquierda tenemos el procesador MIPS. Entonces el procesador MIPS va a estar compuesto por registros de propósito general, que son estos que están aquí, que son 32 registros de propósito general, desde el registro 0 hasta el registro 31. Y vemos que a la derecha de estos registros tienen cierto nombre. Por ejemplo, el registro 0. En un momento vamos a ver la funcionalidad de cada uno de estos registros. Entonces, por ejemplo, el registro 0 es un registro especial que tiene por dentro un 0. Podemos escribir en él, podemos intentar escribir, pero no vamos a escribir. Siempre va a tener un 0 y siempre que leamos de él, vamos a leer un 0. Cuando empecemos a programar, vamos a ver que es muy útil tener un registro 0 del cual podamos leer siempre un 0. Y luego tenemos diferentes nombres. AT, V0, V1, A0, A1, etc. Pronto vamos a ver eso. Tenemos también registros especiales, que estos registros no los puede cambiar el programador. Estos registros directamente el programador no puede escribir en ellos y realizan tareas especiales. Entonces estos registros también los vamos a ver con detalle. Entonces, cosas importantes, los registros están dentro del procesador. Y ahora, fuera del procesador, nos vamos a acceder al mundo exterior a través de buses. Entonces, vamos a tener un bus de direcciones, un bus de datos, un bus de control. ¿Y para qué nos va a servir este bus? Pues vamos a ver más adelante que también nos podemos comunicar con periféricos, con cosas que podamos conectar, teclados, ratones, pantallas, etc. De momento nos va a interesar para conectar una de las cosas más importantes con las que vamos a trabajar, la memoria. Entonces vamos a conectar a través de esos buses la memoria. Ahora, ¿cómo vamos a ver nosotros la memoria? Nosotros la memoria la vamos a ver como un array unidireccional. Vamos a ver un array donde vamos a tener múltiples cantidad de filas y solo una columna. Y cada una de estas filas pues va a tener una dirección. La dirección 0, la dirección 1, la dirección 2, 3 y así sucesivamente. ¿Hasta cuánto? ¿Cuál va a ser el valor máximo de dirección que podemos dar? Pues justamente nos lo da el bus de direcciones. Y el bus de direcciones nos dicen que es de 32 bits. Por lo tanto, ¿cuál es el tamaño de memoria máximo? 2 a la 32, que es lo mismo 4 gigabytes. ¿Por qué gigabytes? Porque el ancho de la memoria es nada más y nada menos que de 8 bits. Entonces, cada una de estas celdas de memoria que nosotros tenemos aquí son capaces de almacenar 8 bits.
Ahora, si nosotros vemos, pues justamente el ancho de esta memoria es de 8 bits. Aquí lo tenemos, cada una de ellas. Y justamente el bus de datos, lo que nosotros leemos, no son 8 bits, sino son 32. ¿Y por qué leemos 32 bits? Porque nuestros registros, estos registros internos que hablamos, ¿cuál es el ancho? No son 8 bits, sino que el ancho son 32 bits, o lo que es lo mismo, una palabra. Entonces tenemos de ancho 32 bits o una palabra. Y justamente por eso vamos a leer del bus de datos 32 bits. Entonces, ¿qué pasa con nuestra memoria que dijimos que tiene un ancho de 8 bits? Pues que cuando leamos de ella vamos a leer 4 celdas. 1, 2, 3 y 4. Entonces 4 celdas por 8 bits cada una son 32 bits. Entonces vamos a leer de 4 en 4. Y justamente entonces por eso decimos que la memoria tiene 2 a la 32 posiciones, que son 4 gigabytes o 1 gigapalabra. Entonces las direcciones van desde todos ceros, que está aquí, hasta la dirección de todos unos. Entonces 32 bits, vean que ponemos los números en hexadecimal para evitar escribir los 32 bits. Entonces cada dígito hexadecimal son 4 bits. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 dígitos hexadecimales. Es decir, 8 por 4, 32 bits, que son las direcciones. Las direcciones son de 32 bits. Y ahora tenemos por aquí el bus de control. Bus de control lo menciono brevemente porque vamos a verlo con detalle en el módulo de memoria. Pues básicamente el bus de control son señales especiales y por eso vean que aquí le pongo un N. Tiene N líneas. Todavía no hemos determinado cuántas líneas tiene, no lo hemos dicho. ¿Qué líneas van aquí? Por ejemplo, van la línea de lectura, escritura. Entonces, una línea que le dice a la memoria si yo quiero leer de ella o quiero escribir en ella. Es un tipo de línea que va a ir en el bus de control. También va a ir líneas para saber si leo de memoria, leo de puertos, es decir, líneas que realizan una función de controlar el flujo de los datos. Entonces, nuevamente, bus de direcciones, pongo la dirección de la celda de memoria que quiero leer o escribir, la que quiero acceder. Bus de datos, vean que el bus de direcciones va solo en una dirección, hacia la memoria. Sin embargo, el bus de datos es bidireccional, va en las dos direcciones, en los dos sentidos. Yo puedo querer leer de la memoria, que sería la función de leer, o puedo querer escribir en la memoria, que sería la función de escribir. Entonces, por eso es bidireccional. Ahora, ¿quién decide si leo o escribo? Pues la señal de control que voy a poner allí. De momento, vamos a omitir el bus de control y vamos a ver que escribir o leer en la memoria para un programador es transparente. Él no tiene que poner nada en el bus de control. Las señales del bus de control son automáticas y van a ir codificadas dentro de las instrucciones. Ahora, si hablamos del procesador, que es algo que vamos a ver en el módulo siguiente, pues justamente el procesador pues va a tener más cosas. No solo la versión reducida que teníamos anteriormente, sino que el procesador pues también va a tener pues los registros que ya los vimos, va a tener también la unidad lógico-aritmética, la ALU, va a tener registros especiales como el PC, va a tener algo de memoria que vamos a ver más adelante en el módulo siguiente cuando hablemos de memorias caché. Y entonces es un esquema un poco más complejo, pero de momento nos vamos a quedar con el anterior, un esquema reducido de registros y memoria, que es lo que nos interesa para aprender a programar. Si volvemos a los registros de propósito general, dijimos que teníamos 32 registros.
Pues justamente esos 32 registros los podemos poner nombre, o sea, los podemos tratar como números o los podemos tratar con nombre. Entonces, justamente tenemos el registro 0, que es un valor constante de 0, el registro AT, que es un registro de ensamblado temporal, vamos a ver que nos sirve para calcular direcciones cuando veamos eso. Cuando veamos el capítulo de funciones, vamos a ver que vamos a tener los registros V para regresar resultados de las funciones, los registros A para pasarle las entradas a las funciones. Vamos a tener registros temporales que vamos a utilizar normalmente para programar sin tener que preocuparnos mucho de su gestión, por eso el término de temporal. Registros salvados que vamos a tener que tratar con un poco más de cuidado. Vamos a tener registros de kernel que se utilizan para mecanismos especiales del procesador. Vamos a tener registros para la gestión de memoria como el puntero global, el puntero de pila, el puntero de frame, y vamos a tener un registro especial para tratar con funciones, que es el registro de retorno de dirección o dirección de retorno. Ahora, estos nombres de los registros básicamente son una convención que se ha establecido para que sea más sencillo hacer el compilador y hacer uso del procesador. Eso no quiere decir que si yo los utilizo de otra forma vaya a pasar algo. No, no va a pasar nada. Los programas van a funcionar, pero no van a seguir la convención, va a ser difícil mantenerlos, pues porque no vamos a saber por qué se usan los registros de otra forma. Nuevamente, esto es una convención únicamente. Ahora, acabamos hablando de la arquitectura MIPS diciendo que las instrucciones que vamos a ver van a caber siempre dentro de 4 clases. Aritméticas, que van a ser de desplazamiento, de comparación, lógicas. Vamos a tener instrucciones de control, que van a ser los saltos, las vamos a ir viendo. Instrucciones load y store. Y vamos a tener instrucciones que no caben en las 3 categorías anteriores, que vamos a denominar de otras, que van a ser como instrucciones especiales para mover datos que están en los registros especiales a registros de propósito general, por ejemplo. Entran dentro de estas instrucciones de otras. Manejo de excepciones también. En general, todas las instrucciones van a caber dentro de estos 3 formatos. Entonces vamos a hablar que tenemos instrucciones de tipo R, que son de tipo registro, instrucciones de tipo I o de tipo inmediato, instrucciones de tipo J o de tipo salto, de tipo jump. Entonces, todas las instrucciones van a tener alguno de estos 3 formatos. Entonces, vean que vamos a tener muchas instrucciones, pero solo 3 formatos. Y estos formatos van a ser importantes cuando intentemos decodificar las instrucciones. Entonces, vamos a tener campos en cada una de estas. Entonces, por ejemplo, si vemos las instrucciones de tipo registro, de tipo R, pues vamos a tener aquí que los 6 bits más significativos van a ser el código de operación, que en este caso nos va a decir que se trata de una instrucción de tipo R. Luego los 6 bits menos significativos van a ser el campo de función. Las instrucciones de tipo R van a ser las lógico-aritméticas que operan entre registros. Entonces el campo de función, ¿qué nos va a decir? Si se trata de una suma, de una resta, de una instrucción I, de una instrucción O de cualquier otro tipo de instrucción. Las instrucciones de tipo registro van a operar sobre registros. Entonces, ¿sobre cuáles registros? Pues justamente sobre los registros que nosotros le demos. Entonces vamos a tener un registro fuente, otro registro que también vamos a utilizar como registro fuente. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una suma, vamos a tomar los datos que están en estos 2 registros, los vamos a sumar y el resultado se va a guardar en el registro que le ponemos en RD. Entonces, el resultado de la suma se va a guardar aquí. Entonces, vean que cada uno de estos campos son de 5 bits. ¿Por qué son de 5 bits? Si nosotros pensamos cuánto es 2 a la 5,
pues 2 a la 5 es 32. ¿Cuántos registros dijimos que tenemos? 32. Pues justamente con 5 bits yo puedo codificar el número de cada uno de los registros. Entonces puedo decir el registro 0, 1, 2, etcétera, hasta 31, y esos 32 registros pues se pueden codificar con 5 bits. Y por aquí me queda un campo más que también es de 5 bits, que vamos a llamar el champ. Y este campo lo vamos a ver cuando veamos las instrucciones de desplazamiento. Solo tiene sentido en esas instrucciones. Y champ viene de chief amount, de la cantidad que voy a desplazar. Entonces lo vamos a ver cuando veamos esas instrucciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que aquí tenemos 6 bits, dijimos. Aquí tenemos 6 bits en el opcode. Y tenemos 5, 5, 5 y 5. Esto suma 32 bits. Todas las instrucciones son de 32 bits. Las instrucciones de tipo inmediato, pues justamente van a realizar una función parecida. Vamos a tener un opcode que nos va a decir de qué instrucción se trata. Las instrucciones de tipo inmediato, pues puede ser que operen sobre estos dos registros, que utilice uno de estos dos registros como destino, el otro como fuente, pero siempre van a tener un valor inmediato, y este valor inmediato es de 16 bits, y este valor inmediato es un valor con signo. Entonces, justamente este valor inmediato está normalmente con signo, a menos de que yo explícitamente con algunas instrucciones lo trate como un valor sin signo, pero sigue siendo de 16 bits. Entonces, si es un valor con signo, yo voy a tener un rango de 2 a de menos 2 a la 5 a la 15 hasta 2 a la 15 menos 1. Y este es el rango de valores que voy a poder almacenar aquí, o que voy a poder representar con esos 16 bits si hablamos de números con signo. Y si hablamos de números sin signo, pues de 0 a 2 a la 16 menos 1 va a ser el rango de números que yo voy a poder almacenar ahí. Y por último, las instrucciones de tipo J las vamos a ver cuando veamos los altos, pero únicamente va a tener dos parámetros. Un parámetro va a ser el opcode, que nos va a decir cuál de todos los altos estamos ejecutando, y el otro va a ser una dirección, que vamos a ver que es una pseudo dirección, porque las direcciones son de 32 bits. Sin embargo, aquí tenemos 26 bits. Entonces vamos a ver que luego tenemos que procesar esos 26 bits para obtener los 32 de las direcciones. Hasta aquí un poco de la teoría de lo que vamos a hablar de instrucciones en MIPS. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas instrucciones. Vamos a ir viendo cómo operan sobre registros, cómo operan sobre memoria, y vamos a ir haciendo ejemplos. Y eso seguiría en el siguiente video.